7, que señala lo siguiente. El estado civil adquirido conforme a la ley vigente en la fecha de su constitución subsistirá aunque dicha ley deje de regir, pero las obligaciones y derechos inherentes a él se subordinan a la ley posterior, ora constituya nuevos derechos u obligaciones o modifique o derogue los antiguos. En consecuencia, la subordinación o dependencia entre cónyuges, padres e hijos, guardadores y pupilos, etc., se sujetarán a la nueva ley desde que principie a regir, sin perjuicio del efecto de los actos válidamente ejecutados bajo el imperio de una ley anterior. Aquí tenemos que hacer varias divisiones de este artículo porque se refiere a escenarios diferentes. El estado civil adquirido conforme a la ley vigente en la fecha de su constitución subsistirá aunque dicha ley deje de regir. Entonces aquí estamos hablando de una aplicación ultraactiva. ¿Por qué? Porque la norma garantizará derechos adquiridos. Esto es, que sin perjuicio de que en la línea de tiempo se suprima la ley anterior y rija otra nueva, eso no quiere decir que dejen de reconocerse derechos adquiridos. Entonces, esa primera parte del numeral 2 será una aplicación ultraactiva, pero viene la otra parte. Las obligaciones y derechos inherentes a él se subordinarán a la ley posterior, ora constituya nuevos derechos u obligaciones o modifique o derogue los antiguos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que habrá una aplicación inmediata siempre y cuando exista una introducción de nuevos derechos y obligaciones y hechos cumplidos. Esto es, que sin perjuicio de que se reconozcan derechos adquiridos, significa que cuando existan nuevas formas de aplicación, nuevos derechos y obligaciones que establezca la ley posterior, entonces allí será de aplicación inmediata y subsistirá la ley posterior sobre la anterior, pero siempre y cuando se refiera a ingresar o a introducir nuevos derechos y obligaciones. Y la tercera parte, en consecuencia, la subordinación o dependencia entre cónyuges, padres, hijos, guardadores, pupilos, etc., se sujetarán a la nueva ley desde que principie a regir, sin perjuicio del efecto de los actos válidamente ejecutados bajo el imperio de una ley anterior. Entonces allí justamente estamos señalando que sin perjuicio de los derechos adquiridos será la aplicación inmediata, esto es, la nueva ley que fue promulgada en el registro oficial referente a la aplicación de derechos y obligaciones entre cónyuges, padres e hijos, guardadores y pupilos, etc. Entonces yo puse el ejemplo de cambio de género. Ustedes saben que a partir del 2016 se promulgó una nueva ley respecto a datos civiles. Entonces se estableció que la posibilidad de cambiar de género. Esto es, si una persona, digamos que es de sexo masculino y desea a los 18 años cambiar su género, esta nueva ley le permitirá aquello. Pero pongamos el ejemplo que exista una reforma, digamos aquí a unos 5 años, y la ley establece nuevos mecanismos para el cambio de género. Digamos que ya no es simplemente voy al registro civil y manifiesto mi voluntad libre, voluntaria, de cambiar el género. Digamos que la nueva ley exija también, además de eso, hacer una declaración juramentada de que no volveré a cambiarme de género después de que ya haya tomado esa decisión. Entonces ahí ustedes pueden ver que sin perjuicio de que yo ya haya reconocido mi libertad de género y posteriormente se establezcan esos nuevos derechos o esas nuevas obligaciones de hacer declaración juramentada, no quiere decir que yo tenga que hacer ese requisito. Es decir, a mí se me reconoce lo que yo hice, pero para las personas que vayan a hacerlo a partir de la vigencia de esa nueva ley, entonces ellos sí deberán obedecer a esos nuevos requisitos. Entonces, repito, cuando exista una norma vigente en la época y yo desee ejercer derechos respecto a la que esté señalada en ese momento,
Quiere decir que ese derecho que yo haya adquirido subsistirá sin perjuicio de que vaya a existir otra norma que cambie los derechos, las obligaciones y ciertos requisitos. Sin perjuicio de aquello, mis derechos están reconocidos. Bueno, gracias por tu atención y espero que esta sesión magistral te haya ayudado un poco a absolver estas dudas.